Sacrificios humanos, misterios médicos, desapariciones sin resolver, la magia de la naturaleza, secretos y misterios. La historia es un mosaico infinito e interminable de vidas y destinos humanos. En este episodio, algunas son felices, otras trágicas, mientras que otras permanecen en el misterio. De la última sonrisa, la última ola, la cama aún caliente, el estruendo de las olas del mar. Estos son nuestros últimos recuerdos de los que desaparecieron de repente. En este episodio presentamos 10 historias que no terminan con un punto final, sino dejando dudas. ¿Son homicidios, secuestros, fugas? ¿O acaso intervinieron fuerzas mucho más misteriosas? Perder a un ser querido siempre resulta muy doloroso. Y aún más doloroso si sus familiares no tienen la respuesta clara sobre lo ocurrido. Desapariciones misteriosas y sin resolver. Número 10. Los milagros no existen. Una de las desapariciones más misteriosas de la historia moderna. Así es como los medios del mundo describen la desaparición de una niña llamada Madeleine McCann, pocos días antes de su cuarto cumpleaños. En mayo de 2007, Kate y Jerry McCann, pareja británica, llevaron a su hija Madeleine y a sus 2 hermanos de vacaciones a Praia da Luz, un complejo en Algarve, en el sur de Portugal. El primer día, 5 de mayo, Kate y Jerry acuestan a sus hijos y salen a cenar con unos amigos al restaurante Ocean Club, a unos cientos de metros de su apartamento. Ven cómo están los niños, cada media hora. Alrededor de las 10 de la noche, Kate vuelve al apartamento para ver cómo están los niños, pero descubre con horror que Madeleine no está. Su hermano y su hermana siguen durmiendo y la ventana está abierta. Investigación. Los padres llaman a la policía y al personal de inmediato. Comienza una búsqueda policial masiva, a una escala nunca antes vista en Portugal. Involucra cientos de ayudantes, perros policías, cierre de aeropuertos e interminables interrogatorios. La investigación se convierte en una de las más difíciles de la historia del país. La policía recibe múltiples pistas sobre el posible destino de la niña. Un desconocido de piel clara, visto cerca del apartamento, llevando a una niña. El ADN de la niña encontrado en un auto incautado, o testimonios de haberla visto en Marruecos y Malta. Pero el misterio de su desaparición nunca se resuelve. En septiembre de 2007, incluso los padres de Madeleine son acusados de juego sucio. Pero quedan libres de sospecha. Una buena recompensa por información que condujera al rescate no dio resultado. En junio de 2008, el caso se archiva por falta de pruebas. El misterio sigue sin resolverse. La evidencia ya fue presentada por el juez y el fiscal al Poder Judicial, y ellos, tras revisar todas las pruebas, dijeron que no hay evidencia de que Madeleine esté muerta. ¿La niña fue asesinada o fue secuestrada? ¿O llevada a otro país donde aún podría estar? Número 9. Misión sin retorno. Seductor elegante, buen submarinista o prototipo de James Bond. Todas estas imágenes nos recuerdan a Lionel Crabb, un famoso agente británico que desapareció misteriosamente durante una misión. ¿Qué sabemos sobre esta extraña historia? Crabb recibió su última misión en abril de 1956. En un pequeño bote se acercó al crucero soviético Orchon Nikiche, que iba a Gran Bretaña en una misión de caridad, anclado en el puerto de Portsmouth. La misión de Crabb era fotografiar el casco del crucero bajo el agua y obtener toda la información posible sobre el barco. Pero Crabb no regresa de su misión. Las alarmas suenan en Londres.
El 29 de abril, los servicios secretos de inteligencia MI5 y MI6 emiten un gran comunicado en el que explican la desaparición de Crabb como una muerte por ahogamiento. Sin embargo, muchos expertos señalan que esto es muy poco probable. ¿Intentaban los servicios secretos desviar la atención de la verdadera investigación? Hay muchas hipótesis sobre lo que en verdad le ocurrió al agente Crabb. Por mucho tiempo, la más convincente fue que Crabb fue capturado por los rusos y llevado a la Unión Soviética, donde fue torturado para obtener secretos de la inteligencia británica. Posteriormente, se creyó que fue llevado a la prisión de Lefortovo, donde llevó el número de prisionero 147. También se cree que le lavaron el cerebro durante su estancia en la prisión. Sin embargo, aún no se han presentado pruebas convincentes de tales acusaciones. Otras teorías pintan un panorama aún más oscuro. Algunos investigadores creen que fue capturado y ejecutado de inmediato en el barco. Otros dicen que su cuerpo mutilado fue encontrado al año siguiente. Una afirmación que el MI5 niega. En 2007, los historiadores interesados en su destino se sorprendieron por la declaración de un anciano exbuzo ruso. Eduard Koltsov afirmó que fue él quien mató al famoso agente, tras ser enviado a comprobar actividades sospechosas en torno al crucero soviético. ¿Resuelve esto el misterio? ¿O fue un simple truco publicitario para impulsar ventas de un nuevo libro sobre el carismático agente? Número 8. Ben, el pequeño perdido. La historia de Ben Needham difiere de otros casos de niños desaparecidos, donde suceden ciertos hallazgos después del suceso que sugieren que el misterio podría resolverse. Ben Needham, un niño de Sheffield, que aún no tenía 2 años, desapareció el 24 de julio de 1991 en la isla griega de Kos. Tras una larga e infructuosa búsqueda, el equipo de investigación decidió que la versión más probable era que el niño había sido secuestrado. El primer ministro británico entonces, John Major, instó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos. Una fotografía de Ben y una descripción de su ropa se difundieron, tras lo cual alegaron haberlo visto unas 300 veces. Pero ningún caso condujo al hallazgo del niño. En octubre de 2012, la policía de Yorkshire del Sur recibió una pista que indicaba una versión muy distinta de los hechos que llevaron a la desaparición del niño. Esta teoría alternativa, basada en una serie de interrogatorios en la zona donde se vio al niño por última vez, era que el niño podría haber sido asesinado, accidental o deliberadamente. Los investigadores identificaron una zona de escombros cerca de la casa en la que se había alojado la familia, y las autoridades accedieron a realizar otra búsqueda. Hoy estamos aquí para apoyar a las autoridades en todo lo que podamos. Trataremos de ayudarles lo mejor que podamos y también apoyar a la familia cuyo hijo desapareció hace mucho. Sé que fue hace 21 años, pero ¿qué no haría un padre por encontrar a su hijo? No obstante, no se encontraron restos humanos ni objetos relacionados con Ben. Solo 4 años después, la policía reanudó la excavación del lugar y logró encontrar un objeto que estaba relacionado con Ben, un pedazo de su auto de juguete amarillo. Luego otro, parte de una sandalia. En ambos objetos, los forenses encontraron rastros de sangre. De repente, la explicación más probable de la desaparición de Ben era el asesinato. Los especialistas forenses aún no han confirmado que la sangre contenga ADN de Ben Needham. En cualquier caso, vivo o muerto, aún no estamos ni un poco cerca de saber dónde acabó el niño. Número 7. Las últimas vacaciones. Cameron Highland, una bella región del sudeste asiático, donde las exuberantes montañas se alternan con grandes plantaciones de té. Y en 1967 la escena de la misteriosa desaparición de Jim Thompson, el rey de la seda. La historia de Thompson comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando como soldado estadounidense llega a Tailandia y pronto queda fascinado por el producto más famoso de ese país,
Tras finalizar la guerra, se asoció con la CIA para crear una empresa de producción de seda y exportar el preciado tejido a todo el mundo. Con el tiempo se hace millonario y una leyenda viva, vistiendo a estrellas de cine y otras celebridades, así como a la familia real tailandesa. Pero sus días de éxito y gloria están contados. En marzo de 1967, Thompson hace un viaje al país vecino, Malasia, al exclusivo complejo de Cameron Highlands. El domingo 26 de marzo, él, su esposa y otros 2 amigos asistieron a misa en la iglesia local, tras lo cual regresaron a su bungalow románticamente llamado Moonlight. Tras comer, le dijo a los demás que iba a dar un paseo, las últimas palabras que él pronunció. Luego desapareció sin dejar rastro. Ese mismo día se inicia una gran búsqueda. Participan más de 500 personas. La policía y el ejército acompañados de voluntarios, algunos atraídos por la promesa de una recompensa. Se rastreó todo el complejo y la selva circundante, pero en vano. No se volvió a ver a Thompson, ni se supo nada de él. Incluso el hallazgo de fragmentos de hueso en 1985 no aportó ninguna pista sobre el misterio. En este caso, creo que fue que lo mataron y lo hicieron a propósito. Sin embargo, hay algunos que piensan que la clave puede estar en un extraño encuentro que tuvo esa mañana con el conductor de un auto blanco antes de ir a misa. ¿Podría haber caído en manos de sus ex compañeros de la CIA? ¿O es que sus competidores comerciales decidieron que lo querían fuera del camino? Es probable que nunca lo sepamos. Número 6. Un misterio tibetano. Algunas desapariciones son misterios muy sencillos, y son así para siempre. Otras implican un crimen y una intención maliciosa, y en algunos casos se resuelven. Pero ¿podemos estar seguros de que la respuesta oficial es la correcta? Esta historia comienza en 1989 cuando el Panchen Lama, la segunda autoridad espiritual del budismo tibetano después del Dalai Lama, muere de forma extraña e inesperada. El gobierno tibetano en exilio inicia la búsqueda de inmediato de la 11ª encarnación del Lama. Una búsqueda que duró hasta 1995, cuando un niño de 6 años llamado Gedum Choki Nima, de la entonces poco conocida ciudad de Dharamsala, al pie del Himalaya, es nombrado nuevo Panchen Lama. Esto no pasa desapercibido para las autoridades chinas. En mayo de 1995, el nuevo Panchen Lama es reconocido también por el Dalai Lama. Luego, unos años más tarde, el niño y su familia desaparecen sin dejar rastro. Según fuentes extraoficiales, los chinos lo trasladaron a él y a su familia a un lugar desconocido. A esto le siguió una serie de asaltos a monasterios tibetanos que duraron todo un año. Cuando la situación se calmó, las autoridades chinas eligieron a su propio Panchen Lama, un niño llamado Gyankeng Norbu. Pero incluso hoy, 20 años después de la desaparición de Gedum, Gyankeng sigue sin ser reconocido por los budistas tibetanos. Algunos activistas han dicho que Gedum es quizás el preso político más joven del mundo, un preso que nadie volverá a ver nunca más. De hecho, nadie sabe siquiera si él y su familia siguen vivos. A pesar de negar inicialmente cualquier acusación de secuestro, las autoridades chinas ahora son más abiertas sobre su participación en la desaparición del lama. Cuando se les pregunta por su paradero, aseguran públicamente que el niño está bien cuidado. Lleva una vida normal y recibe una educación adecuada. ¿Podemos creerles? El hecho es que la situación del niño sigue siendo un misterio. ¿Se volverá a ver al verdadero Panchen Lama en público alguna vez? Número 5. La última escalada de Irving. El Himalaya, a 8.000 metros sobre el nivel del mar. Este paisaje muy grande e inhóspito está dominado por el legendario monte Everest. Oficialmente el Everest
Fue conquistado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, pero es muy probable que 30 años antes, los alpinistas Andrew Irvine y George Mallory consiguieran llegar a la cumbre tras un intento muy peligroso y por desgracia mortal. En mayo de 1924, su equipo de 12 hombres, con la ayuda de 150 pastores tibetanos, se dispone a escalar el poderoso pico. Sin embargo, la expedición tiene problemas desde el inicio, quizás por los equipos de oxígeno poco fiables. Debido al empeoramiento del clima, solo 2 hombres, Mallory y un joven estudiante, Irvine, al que los demás llaman Sandy, parten hacia la cumbre. El 8 de junio, después del mediodía, ambos fueron vistos en lo alto de la montaña, haciendo su descenso. Esa fue la última vez que se les vio. ¿Habían llegado a la cima? ¿Y qué pasó con ellos al final? Durante casi 100 años, estas preguntas han intrigado a montañeros y aventureros aficionados. En 1999, una expedición se dirigió al Himalaya para intentar encontrar respuestas. Tras una ardua búsqueda, se descubrieron los restos de George Mallory a 8.155 metros de altura. Pero los sucesos antes de su desaparición siguen siendo un misterio. El cuerpo de Irvine sigue en algún lugar del desierto helado y con él la cámara que la pareja llevó, que podría aportar pruebas cruciales sobre lo que sucedió en esas últimas y fatídicas horas. Nuestra intención es volver y seguir buscando a Andrew Irvine y la cámara. Y creemos que podemos, creemos saber dónde está y haremos el mejor esfuerzo. Aún se especula mucho sobre lo que les pasó. Una teoría sugiere que cuando regresaban se cayeron de una superficie de hielo. También hay quien especula que mientras que Irvine cayó al abismo, Mallory sobrevivió a la caída, pero falleció más tarde en su regreso al campamento. ¿Es eso lo que ocurrió o fue una secuencia de acontecimientos distinta lo que condujo a su desaparición? Hasta que se encuentre el cuerpo de Irvine, el misterio permanecerá. En memoria de George Lake Mallory y Andrew Irvine, vistos por última vez el 8 de junio de 1924. Número 4. El caso de Rockefeller. No hay muchas familias que hayan mantenido el interés de los medios y del público durante tanto tiempo. El clan Rockefeller, una de las familias más ricas del mundo, ha tenido mucho éxito, pero también una dosis de tragedia. Un día de 1961, Nelson Rockefeller, el gobernador de Nueva York, convoca por sorpresa a la prensa. Es obvio que algo grave ha sucedido. El gobernador abatido anuncia que su hijo Michael ha desaparecido durante una expedición a la jungla de Nueva Guinea. El público está conmocionado, aunque la mayoría espera que el joven aparezca pronto. Pero no lo hace. Pasan las semanas, meses, años. Hasta la fecha, la desaparición del hijo del millonario sigue siendo uno de los grandes misterios de la actualidad. El antropólogo holandés René Bassin, que acompañó a Michael en la expedición, pudo aportar algunos datos del suceso. Según él, todo empezó cuando su barco se hundió de repente en la costa de Nueva Guinea, en una zona habitada por la tribu Asmat. 2 guías nadaron hasta la orilla para pedir ayuda, pero Michael se negó a esperar y partió por su cuenta. Esta fue la última vez que Bassin, quien fue rescatado luego, vio a su amigo físicamente. Michael calculó mal la situación y se ahogó en el mar. Para mucha gente hoy en día, esto parece improbable. Michael era un buen nadador y su cuerpo nunca fue encontrado. Ha surgido la teoría de que el joven Rockefeller consiguió llegar a la orilla, pero fue capturado por los Asmat, quienes lo mataron y se comieron su carne según su costumbre. Esto fue confirmado por entrevistas con descendientes de algunos de los nativos y por un misionero holandés que informó del canibalismo a su superior. Sin embargo, algunos hechos hacen que esto sea muy poco probable. Para empezar, Michael había visitado antes muchas aldeas Asmat sin ningún problema. Así que, ¿por qué iba a ser capturado justo cuando era obvio que necesitaba ayuda?
La explicación más probable en realidad es casi igual de macabra. Que el joven fue atacado y devorado por un animal, a lo mejor un tiburón o un cocodrilo. Número 3. El último vuelo de Amelia. Ella es un gran ejemplo para las mujeres fuertes y seguras de sí mismas en todo el mundo. En 1932, la piloto estadounidense Amelia Earhart alcanzó la fama como la primera mujer que sobrevoló el Atlántico. Pero solo 5 años después, desapareció en circunstancias extrañas. 1937, una época de oscuros presagios, en la que la guerra se cierne cada vez más sobre Europa y el mundo se prepara para lo peor. Así que cuando Amelia Earhart emprende su próximo vuelo junto con su navegante Fred Noonan, el pueblo estadounidense contiene la respiración y espera que todo salga bien. El intrépido dúo parte de Papúa Nueva Guinea para la última etapa de su viaje, el 2 de julio. De repente, sobre el Océano Pacífico, cerca de la isla Howland, su Lockheed Electra bimotor deja de comunicarse. La famosa piloto y su navegante no volvieron a ser vistos. Hasta la fecha existen todo tipo de teorías sobre lo que ocurrió aquel fatídico día. Algunos creen que la pareja perdió el rumbo debido a un fallo de navegación y se estrelló en el océano. Y por supuesto, los conspiracionistas también han planteado su propia hipótesis. Según algunos, Earhart era una espía estadounidense con la importante tarea de explorar las Islas Marshall, donde los japoneses tenían una base. Durante la misión, Earhart fue capturada y probablemente ejecutada. Para otros, sobrevivió a la prisión japonesa y encontró el camino de vuelta a Estados Unidos, donde luego cambió su nombre. En los últimos tiempos han salido a la luz varias fotos antiguas tomadas en las Islas Marshall, en las que se ve un grupo de personas en compañía de una mujer, parecida a la piloto desaparecida. Por desgracia, la identidad de esta persona nunca se ha verificado, por lo que el misterio sigue sin resolverse. Quizás nunca sepamos qué le ocurrió a Amelia Earhart, una de las mujeres más valientes del siglo XX. Número 2. El primer ministro que desapareció. Diciembre de 1967. El Partido Liberal Australiano lleva un año en el poder, encabezado por su carismático líder Harold Holt, un político experimentado que no ha conocido más que el éxito, aunque su oposición a la guerra de Vietnam le ha hecho blanco de algunas críticas. Es conocido no solo por sus opiniones políticas, también por su estilo de vida saludable. A menudo aparece en los medios con un traje de neopreno, buceando, su deporte favorito. Un deporte que lo más probable es que le resulte fatal. En 1967, Holt pasa un fin de semana de diciembre en su casa de Portsea, en la costa de Victoria. Su lugar favorito de la zona es la playa de Cheviot, y allí se encontrará con su amigo Alan Stewart. Es domingo por la mañana, y las olas son fuertes ese día, pero ambos son nadadores experimentados, y nada sugiere que la tragedia sea inminente. De repente, Stewart pierde de vista a su amigo. En vano espera que vuelva a emerger del mar, pero no aparece por ninguna parte. Se inicia enseguida una operación de búsqueda y rescate que dura unas 3 semanas. Buzos, barcos y helicópteros participan en la búsqueda, pero el cuerpo del primer ministro perdido nunca aparece. Todavía no está claro qué ocurrió. ¿Acaso pudo Holt sobreestimar su fuerza o le dio un infarto estando bajo el agua? Se ha especulado mucho sobre el destino del político. Algunos piensan que Holt se suicidó, idea que rechazan por completo los que lo conocían. Dicen que un hombre fuerte como Holt nunca habría cometido tal acto. Con los años, la atención se ha centrado en otras posibles explicaciones, algunas bastante descabelladas.
Holt pudo haber sido envenenado con un veneno de acción lenta, o según una teoría conspirativa de los años 80, secuestrado y llevado a China en un pequeño submarino donde trabajó como espía para el gobierno chino. Aunque historiadores serios han desmentido esta afirmación, la verdad sobre la desaparición de Holt sigue siendo un misterio. Número 1. Jimmy el Inoportuno. Michigan, 1975. Jimmy Hoffa, el temido líder de la hermandad de camioneros, pasa sus últimos días en su lujosa villa de Lake Orion. Tras una misteriosa llamada telefónica, sale de repente a almorzar a un restaurante de un suburbio de Detroit llamado Red Fox, un almuerzo del que nunca volvería. Nadie volvería a verlo. Lo sucedido sigue sin explicarse, ya que el cuerpo de Hoffa no se ha encontrado. Nadie pidió un rescate y las diversas especulaciones sobre su muerte nunca se demostrarán. ¿Le pasó factura a su controvertido pasado y fue víctima de un asesinato? Algunos piensan que quizás recibió su merecido. Pero, ¿y si la historia real fuera muy diferente? Hoffa era un sindicalista y político con una considerable y pintoresca reputación. Tenía antecedentes penales y amplios vínculos con la mafia. Por eso, cuando Estados Unidos se enteró de su desaparición, nadie se sorprendió en absoluto. La teoría más popular es que Hoffa quedó atrapado en un apartamento de la mafia, donde fue asesinado por 3 hombres y su cuerpo fue arrojado a los Caimanes en un pantano de Florida, o aplastado en un desguace. Pero otros creen que Hoffa regresó disfrazado a su país natal, Brasil, como consecuencia de las amenazas de muerte, o que consiguió ser incluido en el programa de protección de testigos del FBI. Lo cierto es que poco después de su desaparición, se llevaron a cabo una serie de detenciones entre los mafiosos. ¿Podría la policía haber adquirido información de Hoffa sobre el submundo criminal? En 2012 surgió una nueva teoría cuando la policía de Washington recibió una pista anónima de que el cuerpo de Hoffa estaba bajo un cobertizo de una casa en un suburbio de Detroit. Pero la búsqueda exhaustiva no reveló nada. Buscamos su cuerpo día tras día después de la desaparición. Pero las pistas no dan resultados. ¿Qué le pasó en realidad a Jimmy Hoffa? La respuesta sigue siendo un misterio hasta la fecha.